Hola, soy Lorena, estudiante de Principios de Economía, y hoy les traigo una reseña crítica sobre el capítulo La disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo de Gregory Mankiw. Este texto es clave para entender uno de los dilemas más difíciles que enfrentan los gobiernos, el cual es cómo mantener el empleo sin disparar los precios. A lo largo del video les explicaré cómo Mankiw presenta esta relación, sus argumentos principales y también qué pienso de sus límites cuando miramos realidades como la de Colombia. Desde mediados del siglo XX, los economistas notaron un patrón curioso. Cuando bajaba el desempleo, subían los precios y cuando subía el desempleo, la inflación caía. Este fenómeno fue identificado por el economista británico William Phillips y se conoció como la curva de Phillips. Durante los años 60, esta relación parecía tan estable que los gobiernos creían poder elegir entre más inflación o más desempleo, como si fuera un menú político. Sin embargo, la historia mostró que esa idea era demasiado optimista. Las crisis del petróleo en los 60 trajeron algo impensado: alta inflación y alto desempleo al mismo tiempo, lo que se llamó estanflación. Mankiw retoma este debate para preguntarse hasta qué punto las autoridades económicas pueden reducir el desempleo utilizando expansiones monetarias o fiscales sin generar efectos adversos sobre la inflación. El capítulo sostiene que la curva de Phillips solo opera en el corto plazo. Esto es debido a que en el largo plazo los agentes económicos ajustan sus expectativas de inflación. En consecuencia, la economía converge hacia la tasa natural de desempleo o desempleo estructural, que depende de la eficiencia del mercado laboral y no de la política monetaria. Su tesis, en pocas palabras, es que la política monetaria puede influir sobre el desempleo transitoriamente, pero es neutral respecto a las variables reales en el largo plazo. El capítulo desarrolla tres argumentos centrales que explican la relación entre inflación y desempleo desde la perspectiva de la macroeconomía moderna. Cada uno corresponde a un horizonte temporal distinto y al rol que juegan los precios, salarios y expectativas. El primer modelo es el de corto plazo y este nos habla de la curva de Phillips y las rigideces nominales. A corto plazo, la política monetaria puede reducir el desempleo debido a la existencia de rigideces nominales, es decir, precios y salarios que no se ajustan instantáneamente. El mecanismo es el siguiente: cuando el Banco Central implementa una política monetaria expansiva, por ejemplo, aumentando la oferta de dinero o disminuyendo la tasa de interés, se incrementa la demanda agregada. Esto desplaza la curva de demanda agregada hacia la derecha en el modelo de oferta agregada menos demanda agregada. Dado que la oferta agregada de corto plazo es creciente, este aumento de demanda eleva la producción real y reduce la tasa de desempleo. En términos de la curva de Phillips de corto plazo, la economía se mueve hacia un punto con mayor inflación y menor desempleo. Por tanto, existe una disyuntiva transitoria que permite a las autoridades escoger entre combinaciones alternativas de inflación y empleo. El siguiente argumento es el argumento a largo plazo, el cual nos habla de neutralidad monetaria y tasa natural de desempleo. A largo plazo, la política monetaria es neutral con respecto a las variables reales. Esto significa que cambios en la cantidad de dinero solo afectan variables nominales, pero no modifican de forma permanente la producción ni el empleo. El nivel de desempleo hacia el que la economía converge se denomina tasa natural de desempleo o desempleo estructural, determinada por factores como estructura del mercado laboral, rigidez salarial institucional, eficiencia en los procesos de búsqueda de empleo o negociaciones colectivas y costos de despido. Como resultado, la economía siempre retorna a esta tasa natural en el largo plazo, sin importar la política monetaria aplicada. Y como último argumento tenemos el de las expectativas, el cual nos habla de los desplazamientos en la curva de Phillips. La explicación del tránsito entre ambos escenarios se basa en la formación de expectativas de inflación. Si la política expansiva genera inflación, los agentes económicos ajustan sus expectativas ante aumentos persistentes de precios. Al anticipar la inflación, los trabajadores exigen salarios nominales más altos y las empresas incrementan precios para mantener márgenes. Esto desplaza la curva de oferta agregada de corto plazo hacia la izquierda y la curva de Phillips de corto plazo hacia arriba. El proceso continúa hasta que el desempleo regresa a su tasa natural, aunque con una inflación permanente más alta.
Este equilibrio final se representa como una curva de Phillips vertical en el largo plazo, indicando que la política monetaria no puede reducir el desempleo de manera permanente, sino únicamente alterar la inflación. En conjunto, estos tres argumentos demuestran que el poder de la política monetaria depende de las rigideces nominales y la evolución de las expectativas. La economía transita de una disyuntiva transitoria a un resultado neutral, lo que subraya la importancia de la credibilidad y la estabilidad monetaria. Mi postura crítica se fundamenta en tres aspectos. Para empezar, la limitación del concepto de tasa natural, ya que el capítulo supone una medida estable del desempleo estructural, pero en economías con informalidad elevada, subempleo y rigideces institucionales, como por ejemplo la economía colombiana, este parámetro es variable y difícilmente observable. Como segundo aspecto está la heterogeneidad en la formación de expectativas, ya que el modelo descansa en expectativas adaptativas relativamente homogéneas, aunque distintos agentes como trabajadores formales, informales, empresas pequeñas o multinacionales responden de manera divergente a la inflación. Y el último aspecto es el costo político y social de los procesos de desinflación, ya que el capítulo se concentra en la eficiencia macroeconómica, pero subestima los efectos distributivos de la política monetaria, como pérdidas de ingreso, conflictividad social y efectos sobre legitimidad institucional. Desde mi formación en ciencia política, esta lectura me resulta valiosa porque muestra que la política monetaria no es neutral políticamente, ya que tiene decisiones técnicas que tienen consecuencias en bienestar, desigualdad e incluso estabilidad democrática. En síntesis, Mankiw ofrece una explicación clara de la dinámica de corto plazo y largo plazo entre inflación y desempleo, con una sólida construcción teórica y evidencia histórica. La reseña permite reconocer la importancia de la credibilidad institucional y la coordinación entre políticas macroeconómicas y reformas laborales, pero igual invito a consultar el capítulo completo para profundizar en los fundamentos del modelo y comprender cómo la macroeconomía y la política interactúan de manera permanente en cualquier sociedad.